Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Por segunda vez, desde que iniciamos este programa, este formato en Vladimir y Punto, tenemos con nosotros al invitado de hoy. Se trata de Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo te va? Saludos, saludos. Gracias por la invitación. Bueno, Freddy, caramba, leía una declaración de Guaidó esta mañana donde él decía que no es lo mismo una negociación que un acuerdo, digamos que un acuerdo para lograr las soluciones políticas que el país requiere, y expresaba cierta desconfianza frente a lo que sea finalmente la palabra del gobierno. Me gustaría entrar en este tema directamente sobre la negociación con el gobierno y cuáles son las cosas que son ciertas y cuáles son las cosas que son falsas de todo lo que se ha dicho, que si hubo una reunión con Francisco Torrealba, que si se iba a hacer de nuevo, tú lo negaste en la segunda oportunidad. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuáles son los pasos que se han dado? Bueno, diría primero que el presidente Guaidó dice muy claramente la diferencia entre una negociación y un acuerdo, porque Y esto una a veces es solución a lo que política. nos han planteado en la comunidad internacional y nos dicen, no, la solución es una negociación. Y Guaidó le ha dicho, no, la solución no es una negociación, es lo que resulte la negociación, porque la negociación es un medio y negociaciones hemos tenido ya en varias oportunidades y lamentablemente no han culminado en nada favorable para el pueblo de Venezuela. Entonces, cuando se entiende que la salida no es que es una negociación, sino un acuerdo, dentro del cual la negociación es un elemento fundamental, pero que alrededor de la negociación tienen que ocurrir varias cosas, como la unidad de las fuerzas democráticas, la presión del pueblo de Venezuela, la presión internacional, los incentivos y muchos otros elementos, entendemos que entonces el proceso político es mucho más allá de una mesa de negociación con unos delegados de un lado y otros delegados de otro. En ese sentido, hemos avanzado nosotros en, primero, el planteamiento público de la propuesta. También le hemos planteado a diferentes actores. Yo no tengo ningún problema ni en reunirme, ni en reconocer reuniones con actores del régimen. Yo me reuní con Torrealba, tal como lo reconocí públicamente, y tal como también cuando haya esas reuniones las confirmo yo, no porque las anuncie Maduro. En efecto, ese lamentable mensaje que dio Maduro, lo grave de ese mensaje no fue en sí que él dijera que nos íbamos a reunir, porque insisto, ya me había reunido y ya lo había dicho públicamente. Es la banalización de un tema tan serio como una negociación para encontrar una crisis, y al decir que nosotros estamos yendo es para buscar una candidatura para Guaidó. Y ellos dicen que eso fue en broma, obviamente fue en broma, se estaba riendo cuando le estaba diciendo, pero es que un tema tan serio como buscar una solución para Venezuela no se puede tratar de esas maneras. Entonces, Ahora, pero también nosotros, esa puede ser ¿sí? parte de la estrategia del presidente Maduro para, como quien dice, picarlos a ustedes. Sí, sí, también, Ustedes le claro. coman casquillo. A ver, que él haga esos comentarios no va a impedir que nosotros nos salgamos de este camino. Es decir, la verdad es que el proceso de lograr un acuerdo en Venezuela está muy por encima de que Nicolás Maduro es una broma y me moleste a mí o no. O sea, yo no, eso no depende de eso. Aquí hay algo que está muy por encima de nuestros egos, de nuestra reputación, de nuestros intereses políticos, y es salvar a este país que se está muriendo. O sea, la gente literalmente se está muriendo. ¿Qué Entonces, significa, Freddy, cuando tú dices que por muchos chistes que haga Maduro o las provocaciones que él intente, no van a salirse de este camino? ¿Quieren decir que se acabaron ya las intentonas de salida ¿ustedes por me la escuchan? fuerza? Ah, te escucho, sí, te escucho. Ahora, no te escuché tu pregunta, disculpa, Vladimir. Ah, te ¿Qué preguntaba, significa? ¿qué significa cuando tú dices que por muchas provocaciones y chistes que haga Maduro no se van a salir de este camino, del camino de la negociación? O sea, ustedes renuncian a la violencia, a la fuerza, para la toma del poder. Mira, nosotros nunca hemos ejercido la violencia para tomar el poder. Ni somos militares ni somos guerrilleros. Quienes ejercieron la fuerza para tomar el poder fueron quienes están hoy en día en el régimen, intentaron el 4 de febrero, y quienes han ejercido la violencia y han matado venezolanos han sido ellos. Ahora, nosotros hemos ejercido el derecho a la protesta, hemos ejercido el derecho a la presión, a buscar, activar mecanismos de presión internacional consagrados en nuestra Constitución. Y el régimen ha querido vandalizar y criminalizar la protesta ciudadana y la protesta social. Nosotros nunca se nos ha comprobado un arma, todas han sido obviamente sembradas, ni ellos mismos se los creen cuando intentan sembrar a alguno de nosotros. Así que la fuerza democrática jamás han asumido el camino de la violencia, ni de la fuerza. El 30 de abril fue un camino de violencia, de fuerza. ¿Qué fue el 30 de abril? ¿Qué significó, Bueno, Freddy? si el 30 de abril hubiera sido un camino de fuerza, se hubieran entrado a tiros los militares que estaban con nosotros, con alguien más. Hubiera habido un enfrentamiento violento. El 30 de abril fue un intento que se articuló del presidente Guaidó y el comisionado López para buscar una transición en Venezuela a través de un acuerdo con actores del Tribunal Supremo de Justicia
y de la Fuerza Armada, dar una solución institucional a esta crisis. Lamentablemente no se dio, tuvo las consecuencias que todos tenemos, pero en efecto no fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado hubiera implicado movilizarse y caerle a tiros a otra guarnición o a alguien del régimen, y eso no pasó. Yo estaba en la embajada en ese momento refugiado, pero fui testigo obviamente de lo que ocurrió porque lo vi como todo el país, pues, ¿no? Estaba refugiado en ese momento. ¿Cuál fue la causa del fracaso de esa operación? ¿Hubo traición? ¿Hubo una jugada adelantada de parte de Leopoldo López? No lo sé. Yo la verdad, como por razones obvias, ¿no? Al estar en ese momento en la embajada, discutir esos temas conmigo eran muy complicados, ¿no? Yo no tenía la información al respecto y la verdad es que tampoco la necesitaba por mi rol. Lo que he podido ver luego, ¿okay? Hablando con Leopoldo, con Guaidó y todo eso, bueno, es que fundamentalmente una de las partes que están involucradas, en este caso todo lo que está vinculado con el mundo del Tribunal Supremo de Justicia y algunos actores de la Fuerza Armada, a última hora decidieron no participar, bien sea porque yo siempre tendré la duda, es que estaban infiltrados del principio, es que se echaron para atrás a última hora, eso habrá que verlo, pero bueno, se intentó montar de alguna forma un episodio que desatara un proceso de transición a través de las fuerzas legítimas y poderes constituidos que representan al régimen dictatorial. Hay análisis también que dicen que faltaba una parte del PSV hacia el PSV y que era más importante que había incluir algún actor político y no solamente algún actor institucional como el TSJ, así nosotros no lo reconociéramos, o la Fuerza Armada, ¿no? Pero bueno, son procesos que se generan y bueno, y que tienen sus consecuencias por razones obvias, ¿no? Oye, Freddy, me gustaría que me hablaras un poco de las dificultades que hay para lograr unidad en la oposición en torno a estos acuerdos y también las dificultades que se observan en el chavismo, porque las dos partes son importantes, ¿no? Sí, mira, del lado nuestro obviamente hay visiones, ¿no? Yo creo que afortunadamente entre la experiencia, la realidad, la reflexión, todos coincidimos hoy en la necesidad de buscar una salida negociada. Una solución negociada a esta crisis. ¿Negociada con quién? Con los actores del régimen también. Ahora, también con la comunidad internacional. Y yo creo que eso es una diferencia de este proceso que estamos nosotros trabajando respecto al anterior o a los anteriores, en los cuales la comunidad internacional estaba solamente planteada como un mero mediador. Y hoy en día la estrategia involucra obviamente la participación de los Estados Unidos y tomar en cuenta incluso potencias como China, Rusia y otros países que están acá, porque tenemos que saber que Venezuela lamentablemente hoy es un país sin soberanía, no solamente soberanía popular, tampoco soberanía territorial como la ha demostrado el Coqui y la FARC y el Arco Minero, sino que tampoco hay soberanía en términos de que las decisiones del país las toma el propio país, porque hay muchos factores extranjeros involucrados en esto. Entonces, entendiendo esa dinámica geopolítica, abordamos esto de una manera diferente. Ahora, si bien hay un consenso, diría yo, estratégico, en que la solución que hay que impulsar es negociada, y eso lo ves, incluso ayer ayer creo que fue el aniversario, o antier, del partido de María Corina, de 20 Venezuela, y ellos sacaban un mensaje que ellos no están en contra de una negociación, sino que ponían las condiciones que ellos veían, algunas otras diferencias. Entonces, fíjate que ya hay una gran coincidencia en que el foco de lo que hay que buscar ahorita es una salida negociada. Es decir, que todo lo que se ha construido y todo lo que ha pasado hasta el momento nos tiene que servir para plantear una solución negociada que lleve a un acuerdo de salvación nacional. ¿Dónde pueden haber diferencias? Pueden haber diferencias en los tiempos, en las prioridades, en si hay condiciones previas o no y de qué tipo, ese tipo de cosas que por supuesto es parte de un proceso que estamos construyendo y que el equipo que está trabajando la parte de la negociación está haciendo un gran esfuerzo para tratar de involucrar a la mayor cantidad de personas. De hecho, lo que pasó con Enrique Capriles y con Stanley González es precisamente un esfuerzo de esa naturaleza, de buscar incluir, tal como dijo el presidente Guaidó, la mayor y mejor unidad posible. Porque mientras más actores... A mí una fuente de Primera Justicia me dijo que la presencia de Capriles o de un representante de Capriles, en este caso Stanley González, en la reunión de Bogotá, tenía que ver con una solicitud expresa de los Estados Unidos. Bueno, no es la información que tengo, pero obviamente yo sí creo que es importante. La comunidad internacional siempre nos pide mayor unidad, siempre nos pide. Igual de María Corina piden de la mayor cantidad de actores posibles, de la sociedad civil. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, primero que es un valor estratégico, que es una necesidad, pero también que es un requerimiento internacional. Y si nosotros entendemos que la crisis en Venezuela pasa, o la solución a la crisis en Venezuela pasa, entre otras cosas, por el rol activo de la comunidad internacional, tenemos que actuar en consecuencia, ofreciendo una unidad sólida
que demuestra que aquí la discusión es sobre cómo salimos de esta crisis y no quién llega primero a la meta. Que a veces creo que es la gran pelea de enanos que hay, ¿no? Claro, hoy es posible un acuerdo entre venezolanos para resolver este problema o necesariamente la comunidad internacional tiene que estar involucrada como parte de la mesa. Mira, a ver, eso depende del régimen, ¿no? Nelson Mandela decía en su autobiografía, en El largo camino a la libertad, que el terreno de la lucha no lo decide el oprimido, sino el opresor. Y eso significa, entre otras cosas, que si esta solución, si se podemos hacer un acuerdo entre las partes, o vamos a requerir necesariamente compromiso internacional, actuación internacional, va a depender del régimen. Si el régimen solo quiere negociar con nosotros por las sanciones de los Estados Unidos y no le interesa la estabilización del país, la democratización y otros elementos, obviamente hace falta la participación activa de países como los Estados Unidos, que es donde creo lamentablemente que estamos parados hoy. Yo creo que el régimen solamente quiere negociar hoy con la oposición porque percibe que la comunidad internacional no va a aceptar el plan que ellos tenían. El régimen tenía un plan que pensaban que tras la salida de Trump y el fraude del 6 de diciembre, ellos iban a lograr que el mundo dijera básicamente como con Cuba, que es el gran sueño de ellos. El gran sueño de ellos no es ser Cuba necesariamente con las condiciones económicas o políticas, sino sobre todo con el tema internacional. Es que afuera digan, bueno, vamos a calárnosla, sabemos que hay un sistema que no es democrático, pero bueno, hacemos negocios, los españoles traen al Meliá y los canadienses hacen vacaciones y cosas así. Pues. Eso es el gran sueño de ellos, pues, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos un país lleno de pobreza y de gente reprimida y torturada, pero tendrían sus fiestas en Canaima, como la tienen ahorita. Eso es el gran sueño de esta gente en la situación actual. Y como eso no le funcionó, están planteando entonces, ya intentaron, buscaron al principio, y esa fue la gran promesa con la que Jorge Rodríguez logró convencer al chavismo de que lo pusieran de presidente de su parlamento, que ellos en teoría iban a entrar en una negociación directa con los americanos, y era una broma muy buena, vamos a hacer real, pues, ¿no? Vamos a hacer real y ustedes inviertan en petróleo y tal. No se la compraron. En efecto, hay una posición de las democracias, que esto es un asunto de derechos humanos y algo esencial, que no se puede tolerar, y por ende, y les respondieron además muy claramente que si querían una negociación tenía que ser a través del gobierno interino y la Asamblea Nacional y las fuerzas democráticas. Entonces, para hacerte esta reflexión larga, corta, yo te diría que lamentablemente creo que hoy, por la visión antidemocrática del régimen, cualquier acuerdo político pasa necesariamente por la participación de la comunidad internacional. Ahora, fíjate tú, se intentaron de parte de Estados Unidos, de parte de la Unión Europea, se intentaron con las sanciones, se intentó digamos, en el caso del G4, intentaron mecanismos de presión interna y no pudieron lograrlo. ¿Con qué fuerza real cuenta la oposición hoy a lo interno para forzar al gobierno a un acuerdo? ¿Hasta dónde le alcanza la cobija? Sí, me preguntaste por lo interno, pero te digo algo de lo que dijiste externo. Las sanciones no tumban regímenes, ¿no? Regímenes. Y las sanciones no generan cambios en sí, pero las sanciones generan condiciones para buscar cambios de comportamiento. Si las sanciones no fuesen importantes, Maduro no estaría todo el tiempo pidiendo levantamiento de sanciones. Y hoy lo acaba de decir. No, más bien un recurso retórico, porque al fin y al cabo eso no pone en peligro su gobierno, como tú muy bien lo has dicho. No creo que es retórico porque lo plantean en serio. Es decir, lo plantean en las reuniones también, no solamente en lo público. Entonces, yo la verdad es que nunca he entendido a aquellos sectores que dicen queremos una solución negociada y que levanten las sanciones ante la negociación. O sea, al final, el régimen solo negocia si se siente presionado para ello. Ahora, en cuanto a los elementos internos, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes llegarían a admitir que las sanciones afectan directamente a la población o no les parece así? Mira, yo creo que no es un tema de admitir o no. El planteamiento que ha hecho el presidente Guaidó es muy claro. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que haya un proceso de levantamiento progresivo y condicionado de sanciones si esto contribuye, o mejor dicho, si esto es a cambio, por eso es condicionado y progresivo, a una democratización del país. Y no es una palabra, no es una propuesta nuestra. Los propios Estados Unidos, que son los dueños de las sanciones, nosotros no las ponemos, las ponen los Estados Unidos. Ellos han dicho públicamente que están dispuestos a levantar las sanciones si hay liberaciones de presos políticos, elecciones presidenciales y parlamentarias, etc. Porque las sanciones son un mecanismo doble. Es un mecanismo político, de presión política, pero también es un mecanismo que tenemos que tener muy claro de protección de los propios países. Es decir, cuando los Estados Unidos sancionan, por ejemplo, alguna institución del Estado,
que fue utilizada para lavar dinero o a generar corrupción, no solamente lo hacen porque nos quieren mucho como venezolanos, lo hacen también porque esas instituciones han sido utilizadas para utilizar el sistema financiero estadounidense para generar corrupción y lavado de dinero. Entonces, el problema que refleja Venezuela para el hemisferio, para la región, yo diría para el mundo, necesita una solución política que por supuesto involucra a la comunidad internacional, pero que pasa por asumir que los actores del régimen digan y entiendan que no se pueden quedar en el poder para siempre, que hay que volver a una normalidad democrática, que tiene que haber convivencia democrática, que a la gente no la puedes torturar, que a los presos no los puedes matar, que a los opositores no los puedes meter presos, y que por pensar diferente solamente, obviamente, y que en efecto tú no puedes llevar un país a esta situación en la que estamos hoy, que no puedes tener una fuerza armada vestida de rojo y que no puedes estar en un país que constantemente esté todos los días en crisis, ¿no? En el que si llega el agua uno celebra. Eso no tiene sentido. Freddy, hablando un poco del chavismo, Diosdado Cabello, ¿está de acuerdo con la negociación? ¿Qué información tienes tú? ¿La está obstaculizando? No lo sé, la verdad no lo sé. No, me cuesta pensar que sí, pero al mismo tiempo me cuesta pensar que Diosdado Cabello no sepa que cada día lo han venido desplazando más internamente y que si ese camino sigue así, es cuestión de tiempo que lo terminen de sacar y bueno, lo dejen como Rafael Ramírez o cualquier otro, ¿no? Yo creo que Diosdado Cabello es uno de los que tiene que empujar para que haya una solución negociada en la que él también tenga vía política y no dependa solamente de los avatares que pasan allá dentro del PSV y las facciones que hay. Y eso no pesó también en la oposición del G4, en el sector que encabeza Guaidó, para entrar en negociación en vista de que se negoció el CNE sin la presencia de ustedes, en fin. No fue más o menos el mismo razonamiento. Me refiero al mismo razonamiento. Se negocia un CNE sí, y ustedes no estaban presentes en esa negociación, estaban quedando fuera de un nuevo momento político. ¿Eso es lo que los mueve también a ir a una negociación o no tiene nada que ver? No, a ver, primero diría que ya nosotros no somos un tema solamente del G4, aquí está planteada ya una plataforma unitaria más amplia que la compone más de 42 partidos políticos. Obviamente el G4 sigue siendo unos actores muy importantes y la directiva hoy de la unidad ya no solamente es el G4, son ya 10 partidos políticos que están allá, entre los cuales está la Causa R, COPEI, Encuentro Ciudadano, Convergencia, Movimiento Progresista, Proyecto Venezuela, y además, por supuesto, de los 4 partidos del G4. Pero respondiendo de manera directa, yo creo que, mira, al final de cuentas, la decisión nuestra de entrar en un proceso de negociación fue mucho antes de esto. Nosotros tenemos discutiendo esto, la verdad, desde noviembre del año pasado, una vez viendo precisamente cómo buscábamos una solución a este juego trancado que estábamos, y, entre otras cosas, tarda mucho en presentarse, porque no puede ser una propuesta solamente de Guaidó. Estamos todo el proceso de construir la plataforma unitaria, partiendo de la premisa de que el G4 precisamente no era suficiente, y también acordando con la nueva administración de los Estados Unidos. Es decir, si bien los Estados Unidos mantiene la posición, la verdad es que entrar en un proceso de esta naturaleza requiere fundamentalmente también un compromiso claro de los americanos de acompañar un proceso de este tipo. Porque los propios del chavismo estaban diciendo que ellos solamente iban a entrar en un proceso de negociación si sabían que estaban los Estados Unidos involucrados en ello. Entonces, esto es un proceso que involucra la discusión interna, la discusión externa. Los Estados Unidos son un actor fundamental, pero no son el único. También se tuvo que hablar con nuestros amigos de Colombia, con los amigos de España, con los amigos de Francia, para plantearles la necesidad de que pusiéramos todos los esfuerzos en torno a lograr un acuerdo que permitiese salvar a Venezuela. Ahora, Freddy, entrando en otro aspecto de toda esta conversación, que es el aspecto electoral, decía Maduro medio, bueno, yo me imagino que era en broma para picarlo a ustedes, que, bueno, se estaba hablando de la candidatura de Guaidó en Vargas, etcétera, ¿no? Miranda dijo, no dijo Miranda. Miranda, pero bueno, imagínate, ahora Vargas pensé por la muerte de Carneiro, qué sé yo. De García Carneiro. Que es de allá, no, pero él dijo Miranda. Claro, exacto, pero yo pensé que, pero en todo caso, ¿por qué no tomarle la palabra y que cada líder opositor sea candidato en una región importante del país? Que cada líder se mida realmente en este proceso del 21 de noviembre y que se convierta en esto en un referéndum del liderazgo de la propia oposición frente al gobierno. Primero porque yo tenía 2 razones de fondo, ¿no? Primero porque el tema no es un asunto de quiénes son jefes de la oposición. Yo siento que básicamente hay un sector, una corriente opositora que está más pendiente de ver quién dirige la oposición y asume más este proceso
como un quítate tú para ponerme yo, que como un proceso para solucionar el país. Entonces, la lucha de la oposición no puede ser para ver quién es el líder de la oposición ni para ver qué cargos tenemos. Tiene que ¿Esa ser corriente es para amarilla o de una otro color? solución para el país. ¿Perdón? ¿Esa corriente es amarilla? ¿Es amarilla o de otro color? ¿Qué? Que si esa corriente es amarilla o de otro color. No, no, a mí me refería, yo estaba leyendo unos tweets de Chugo Torreal, lo que no entendía de verdad, planteando toda una discusión. No, es que el G4 se metió, fue en la propuesta, ¿sabes? Como una discusión que yo digo, esa vaina solamente le interesa al mundillo político, o sea, al pueblo venezolano, la verdad está en esa discusión, no es que quién fue el que planteó esto, quién planteó lo otro. Esas discusiones, ¿verdad? Sobre quién dirige y quién conduce, son importantes en la política, pero al final esa no puede ser el foco de la fuerza democrática. El foco de la fuerza democrática tiene que ser cómo le buscamos una solución a esta crisis, y una solución que no sea solamente de pañitos calientes, sino que también es estructural. Y el origen de nuestra crisis es político, y es político por el modelo y por la usurpación. Por lo tanto, al tener nosotros un foco en una solución integral a esta crisis, pasa necesariamente por un proceso de redemocratización que tiene que incluir tarde o temprano una nueva elección presidencial en la que todos los actores se comprometan a respetar su resultado. Y lo segundo es porque no hay condiciones. Es decir, en efecto, yo entiendo y uno puede estar dispuesto a debatir y a evaluar las regionales o las municipales como un evento de movilización, así no haya condiciones o no, pero lo que no puede ser es que eso se asuma sacrificando el tema grueso y grande. Es decir, si vamos a participar en un proceso de regionales y municipales para renovar los liderazgos y eso, pero a costa de eso significa que la comunidad internacional descomprime la presión, dicen que el CNE es legítimo y que aquí todo se resolvió y que vamos a esperar un calendario de aquí en 2024, bueno, hermano, lo que tiene que aquí en 2024, no sé cuántos venezolanos van a quedar en Venezuela y los que queden, no sé cuántos estaremos vivos, libres y bueno, y todavía echando el pichón a esto, ¿no? Eso quiere decir que no está decidida la participación electoral aún. No, no, lo que está decidido es que vamos a luchar por condiciones, que dentro del acuerdo de salvación nacional están incluidas condiciones y un cronograma o con un calendario, como me corrigieron hoy, un calendario electoral que incluya presidencial, parlamentaria, regional y municipal, y que la decisión que tomemos sobre el tema de la participación o no en este proceso que ya está convocado, la vamos a tomar en unidad. ¿Dependiendo de qué? De una variable muy sencilla. ¿Esto ayuda o no al proceso de una solución política? Si la evaluación es que sí, por supuesto que se le echará pichón. Yo Si te la evaluación es que no, preguntaría, no se le... ¿Ah? yo preguntaría, ¿qué mejor condición electoral que un 80% de descontento contra el gobierno? Y, Oye, por ejemplo, si un esto CNE que fuese tiene una... unas condiciones distintas, incluso superiores a las que tienen una representación, la oposición, el doble de lo que tenían en el 2015, por ejemplo. Mira, te pongo otro ejemplo que di a ver, también justamente hoy, en otra discusión. Alguien me decía, tú te puedes robar 100.000 votos, 1 millón de votos, pero no se pueden robar 4 millones de votos. En una elección regional y municipal no tienes que robarte 4 millones de votos en conjunto, tienes que robarte 4 millones de votos distribuidos entre 24 gobernaciones y 335 alcaldías. Entonces te robas 20.000 votos en Miranda y con eso te la robaste, te robas 10.000 en Bolívar y con eso te la robaste y vas sumando así. Entonces, la verdad es que los procesos regionales y municipales son muy fáciles de robar porque los incentivos para que no ocurran son muy pocos. Las probabilidades de que una elección regional o municipal termine en una revuelta popular o en un quiebre militar o en una crisis de gobernabilidad son muy pocas, porque el régimen de manera inteligente nunca se las roba a todas. Entonces, mientras tú tienes a Carabobo celebrando porque le ganaron, tienes a Miranda robada. Y así, o te voy a poner el ejemplo de lo que pasó. Mientras a Ocariz y a Camarita, Andrés Velázquez, lo robaron en Miranda y en Bolívar, tenía celebraciones en Mérida, en Zulia, etc. Entonces, el tema de las condiciones electorales, Vladimir, no es solamente un asunto de mayoría. Si esto fuese un asunto solamente de voluntad popular y no porque sea el nombre de mi partido, ya esto se hubiera resuelto hace tiempo. Ahora, usted dice que es una dictadura. La voluntad popular no se puede expresar. ¿Cómo? Que ustedes califican al gobierno como una dictadura. ¿Qué dictadura da condiciones? Se supone que es una dictadura para no dar condiciones, ¿no? Bueno, precisamente se lucha para que hayan condiciones. Nosotros, por ejemplo, te pongo ejemplos que han logrado que a través de procesos de presión y negociación, a ver, si eso yo creo que en general aplica para cualquier fórmula de democratización, es decir, que qué dictadura sale, es decir, esa pregunta pudiera formularse como, bueno, ¿qué dictadura renuncia? ¿Qué dictadura sale del poder? ¿Qué dictadura es derrotada? Efectivamente, las dictaduras nunca quieren eso.
lo que tú buscas son condiciones de presiones, incentivos que permitan llegar a esas condiciones. Entonces, tal vez nosotros nunca tendremos las condiciones perfectas, pero lo que tampoco podemos es ir al matadero. Necesitamos condiciones que al menos nos permitan competir y superar el ventajismo. En el 2015 es un buen ejemplo. En el 2015, obviamente, no habían condiciones perfectas. Tuvo muchísimas irregularidades. Nosotros calculamos que nos robaron varios diputados también, pero las condiciones estaban planteadas de una manera que fue, sí hizo válido lo que precisamente tú planteaste, que la avalancha matar el fraude. Pero el régimen de en adelante entendió e hizo modificaciones tanto a nivel técnico, tecnológico, político, incluso social, que hacen ya casi imposible que en las condiciones actuales, bueno, se pueda realmente aspirar a un proceso de ese tipo. Y nosotros no tenemos duda de que tenemos la mayoría, de que la mayoría del pueblo está a favor de un cambio y que respaldaría masivamente un tema de un cambio. El gran tema es que la dictadura sabe también eso y por eso no quiere dar condiciones. Entonces, esto no se trata solamente de conseguir condiciones electorales. Sabemos que ellos, para darlas, también van a involucrar un proceso más amplio de negociación que involucrará garantías democráticas para todos, qué pasa con el que gana, qué pasa con el que pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo llegamos a allá. Eso no será una de las cosas que tranca cualquier negociación. El no saber, por ejemplo, qué va a pasar al día siguiente, si hay unas elecciones presidenciales, qué va a pasar con el presidente, con los ministros, con los diputados, con los embajadores, con la familia. Sí, sí. No, yo creo que mucho lamentablemente, muchos de los actores que están ahí saben que han cometido acciones que les van a tomar consecuencias, y muchos de ellos crímenes incluso. O sea, hay unos que están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad, imagínate. Entonces, o sea, eso no es que le dieron 2 porrazos a alguien, ¿no? ¿Sabes? No, hermano, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso ocurre. Bueno, la Fiscalía, aunque tardíamente, tomó unas medidas, ¿no? En el caso del concejal de Primera Justicia que fue asesinado, en el caso de... Y en otros casos, pues, que se ha reconocido el caso del capitán Arevalo, creo que era el nombre de él, ¿no? Sí, lo que pasa es que todos sabemos que es una maniobra de Tarek para tratar de aplicar a lo que llaman el principio de complementariedad, y es tratar de decirle a la Corte Penal que aquí en Venezuela sí hay justicia, entonces que no hace falta que investiguen afuera. El problemita que tiene Tarek al respecto, para poder demostrar eso, es que delitos como tortura involucran toda la cadena de mando. Y si Tarek se mete en eso, o puede terminar el metido investigándose él mismo, o puede terminar metiéndose con algún capo, con un capo o con un jerarca del régimen, ¿no? Entonces, ahí entran esas discusiones. La verdad es que el tema de la justicia transicional es tan importante porque a nosotros nos decía alguien, ustedes no pueden, de la oposición me refiero, nos decían, ustedes no pueden negociar lo de la Corte Penal Internacional. Y eso es cierto, nosotros no tenemos cómo negociarlo. Lo único que nosotros sí podemos hacer es acordar, a través de un acuerdo de salvación nacional, un proceso de reinstitucionalización del país en el que haya justicia, y que al haber justicia en Venezuela, entonces no haga falta la justicia internacional porque se hizo en Venezuela. Entonces ahí se aplicaría la complementariedad. Pero hoy, en las condiciones actuales, que el régimen se olvide que afuera le van a comer el cuento de que aquí hay instituciones. O sea, que hay instituciones. Es más, yo estoy seguro, yo no sé qué hay detrás de lo del tipo de, ¿cómo se llama? El del acto de los Andes. Pero eso fue alguna comisión que le quitó a alguien, algunos reales que no le pasó a otro. A mí nadie me va a decir que es que eso fue de la noche a la mañana, que ahora se volvieron anticorrupción los del régimen. Algún callo pisó ese tipo que está ahí y bueno, y cayó preso por eso. Oye, por cierto, hablando de eso, ¿en qué quedaron las investigaciones de las denuncias que se hicieron sobre manejo irregular de fondos del gobierno interino, las denuncias que hizo el doctor Calderón Berti, otros incluso documentos de Primera Justicia que exigían investigación en torno a esto? ¿Qué bueno, hoy sale en la mañana de nuevo un proceso nuevo de rendición de cuentas. Con estos temas anteriores, por ejemplo, el de Cúcuta, la Fiscalía colombiana, todavía al sol de hoy, colombiana, no estamos hablando, no es nuestra, no fue que pusimos a Alice Ortega, todavía no he encontrado ni un solo indicio de corrupción con el tema de Cúcuta. Yo creo que esa fue la mejor decisión que nosotros hicimos y que, por supuesto, el propio embajador Calderón Berti también la solicitó él. Transparencia Internacional, que también participó en ese proceso, no encontró ningún tema que involucrase corrupción con la ayuda humanitaria. Sí plantearon temas de transparencia, de cómo se rendían cuentas en ese tema, pero de corrupción como tal, de que alguien se quedó ayuda humanitaria, tampoco lo encontraron. Con todo el tema, por ejemplo, la ayuda humanitaria de USAID y el concierto, la propia ONG y la propia fundación que montó el concierto ha sacado públicamente en qué lo destinaron y han dicho que no se lo dieron al gobierno interino. El propio USAID y la Unión Europea han dicho 1000 veces que el gobierno interino no maneja eso y que tampoco es cierto que las ONGs que ellos montan, que ellos les dan eso, las montamos nosotros, que es el otro cuento que dan. Entonces, mira,
la verdad es que hasta este momento no ha habido ningún proceso real que demuestre que ha habido corrupción dentro del gobierno interino. Incluso un senador colombiano, no sé si ustedes recuerdan, que hizo una denuncia de monómero, luego se retractó también públicamente, y eso está así, pues, ¿no? Y temas como Citgo, que han dicho miles de cosas, Citgo nada más y nada menos está intervenida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, imagínate robar con esos tipos allá adentro. O sea, no es posible, pues. Entonces, mucho de esto se queda entre ataques políticos y fake news mezclados con intencionalidad. Por cierto que tú estabas en la Comisión de Contraloría cuando se hizo la investigación contra Rafael Ramírez. Exactamente. Entonces, se intentó hacer la investigación contra Rafael Ramírez. ¿Qué pasó allí? ¿En qué concluyó por fin esa investigación? Bueno, le declaramos la responsabilidad política, que es lo que puede hacer el Parlamento, y llevamos a Contraloría y a la Fiscalía eso. Se encontraron 9.000 millones de dólares más o menos que no se podían explicar. Eso fueron solamente en 11 casos. Que, por cierto, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, que luego lo persiguió, fue el mismo Tribunal Supremo de Justicia que me prohibió a mí investigarlo. ¿Ah? Esas son las vueltas de la revolución. Mira, Freddy, el exdiputado Américo de Gracia, ya vamos a terminar, anunció que regresa a Venezuela la semana que viene para intentar mover el panorama electoral y postular su candidatura. En fin, ¿tú le recomiendas que venga a Venezuela? ¿No le recomiendas que venga? ¿Le recomiendas que participe, que no participe, que intente participar, que no intente? Mira, yo creo que los que estamos indultados, yo respeto la decisión de cada quien, ojo, ¿ah? Al final, aquí en Venezuela no hay justicia y todos tenemos libertad condicional. Cuando digo todos, somos todos, hasta tú mismo. Es decir, tú el día de mañana te pones a decir lo que no le gusta al régimen o pisas un callo, denuncias la corrupción de alguien y te metes preso. Igual a mí, ¿no? Entonces, yo soy muy respetuoso de las decisiones que tome cada quien sobre qué hacer con su libertad y dónde cree que puede ser más útil a la causa. En mi caso, yo decidí, tras 3 años de estar en la Embajada de Chile sin libertad, que cuando dieron el indulto, que no es nada legal, pues yo no tengo ni un papel al respecto, pero lo asumí como una declaración política del régimen de que no iba a perseguirme, o al menos de manera inmediata. Y decidí asumir ese riesgo por muchas razones, pero fundamentalmente porque creo que puedo aportar más a la lucha desde Venezuela, porque hay muchos compañeros que quisieran estar en Venezuela y no pueden, y no tienen los indultos. El caso de Vecchio, el caso de Leopoldo, el caso de Borges, el caso de David Molansky, muchos que no pueden estar acá. Yo particularmente creo, o yo tomé la decisión de que por tener el indulto debía estar acá, pero respeto al que decida, estando afuera, y tener el indulto, aún no venir, porque estar aquí no es manguango. Pues a mí me sigue el SEBIN todos los días y te persiguen y te insultan y, ¿sabes? Me explico, y te generan acoso. Pero bueno, eso también es parte de estar en esta lucha y cada quien tiene que decidir dónde es mejor estar. Ya en el caso particular de la candidatura como tal o no, yo a nadie le recomiendo ir en contra de la unidad. A nadie. El que aquí va contra la unidad termina quemado. Por más popular que creas que seas, por más, oye, la providencia te ilumine, si vas contra la unidad, no solamente terminas quemado, sino terminas ayudando a Maduro. Pero Maduro, ¿por qué ustedes es el principal beneficiario de eso? Ustedes son la unidad. Cuando tú hablas de unidad, te refieres al G4. No, la unidad es la decisión mayoritaria que se toma de los actores que son democráticos. Y a todos nos ha tocado en alguna oportunidad, Vladimir, asumir decisiones que no nos gustaron. A mí en el 2017 no me gustó la decisión de ir a las regionales. Bueno, pero hermano, me tocó, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la democracia. Con la llamada mesita, no hay unidad con la mesa, con los diputados que están en la Asamblea Nacional, con los partidos. El problema que hay ahí es que tú tienes una gente ahí que son alacranes, ¿no? Entonces, yo te digo en particular, yo puedo, y esto obviamente habrá gente que no estará de acuerdo conmigo, pero yo, la motivación de Henry Falcón creo que es distinta a la motivación de Luis Parra, por ejemplo, ¿no? Henry Falcón, puedo tener miles de diferencias, no sé si hay otros temas detrás de sus decisiones, pero lo que sé es que él ha tenido esa posición política desde siempre, y lo he discutido con él en muchas oportunidades. Lo de Luis Parra es un asunto de corrupción y de secuestro de un partido político como Primero Justicia. O sea, entonces, en la mesita tú tienes de eso, ¿no? Tienes alacranes comprobados que estuvieron metidos en el tema de corrupción financiados por Alex Saab y tienes, bueno, actores políticos. Yo no sé cómo Henry Falcón se reúne con esos actores y salía con ellos. Pero mientras en un bloque de ese tipo tengas personas que está comprobado que fueron financiadas por actores de la corrupción del régimen
y que conspiraron con el régimen para secuestrar partidos políticos democráticos, en el caso de Bernabé Gutiérrez, que no pudo dar ninguna muestra de corrupción, pues no la sé, pues me explico, no es como el caso de los alacranes que fue tan claro, o con pruebas claras, como la sacó toda la gente de Armando Info, etcétera, pero sí de secuestro de Acción Democrática, bueno, obviamente es un asunto absolutamente diferente, ¿no? Bueno, ya terminandito, ¿a quién quiere ver tú un presidente? ¿A Juan Guaidó o a Leopoldo López? que cizañero, vale. Mira, No, la vale, verdad una es que pregunta. nosotros, no, yo te diría, mira, mano, la verdad es que para nosotros de voluntad popular, queremos, puede sonar bien ridículo lo que te voy a decir, algunos no lo creerán, pero lo que queremos es que haya democracia y haya espacio para todo el mundo. Y en una será Guaidó, en otra será Leopoldo, en otra será Leopoldo, en otra será Beque, en otra será Beque, en otra será Manuela Bolívar, que haya oportunidad para que cualquiera pueda aspirar y avanzar. Aquí el orden de los factores, la verdad, no es lo importante es que Venezuela haya condiciones para que todos podamos competir y que el que gane, gane, y que el que pierda pueda seguir haciendo política y bueno, y seguir hacia adelante. Ahora sí, finalmente, un mensaje para Maduro lo más breve posible. ¿Qué le dirías tú a Maduro? Oye, que se tome esto con seriedad y que entienda que alrededor de él hay muchas personas que están calculando quién va a ser su relevo y que si a alguien le interesa encontrar una solución para que no termine manchado en la historia como está hoy y que busque, mejor dicho, otro sello diferente, que lo asuma, ¿no? Yo creo que asuma la negociación para buscar una solución. De Klerk, obviamente con toda la diferencia, fue presidente de Sudáfrica en la época de Mandela. Bota, que fue el anterior, eh, mataron literalmente con tiros, metralletas a muchos negros allá. Pero al final la gente lo recuerda, por supuesto, las familias que fueron víctimas recuerdan eso, pero quedaron también recordados porque abrieron las compuertas para un sistema opresivo como el apartheid fuera destruido, fuera eliminado. En el caso de Chile, Pinochet, estamos hablando de dos personas de izquierda, ¿no? De derecha, perdón. Tal vez no les gusten esos ejemplos. No es que pasó algo similar, pero fue absolutamente diferente en la postura o cómo quedó tras haber reconocido el tema del referendo a que se hubiese negado y hubiese generado un baño de sangre más grande del que ya habían generado. Y te pongo otro ejemplo que yo creo que ellos mismos pueden verlo y que deberían verlo con visión positiva para ellos. Para nosotros es terrible esto, pero Daniel Ortega y Evo Morales. Daniel Ortega salió del poder y luego ganó. Y Evo Morales salió del poder y ganó su partido. Entonces, de esto nosotros no estamos hablando de eliminar al PSUV, ni que nunca puedan hacer vía política a los chavistas. Se trata de que sean un partido político y que tengan las posibilidades de ganar y perder como el resto del planeta Tierra y que se ajusten a un Estado de Derecho en el que todos podamos competir y que sobre todo el pueblo pueda decidir. Bueno, Freddy, muchas gracias por acompañarnos Gracias. Un abrazo a ustedes. Chao, chao.